Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro Evolución de Richard Dawkins. Entonces, prosigamos. Capítulo 13. Hay grandiosidad en esta visión de la vida. A diferencia de su abuelo evolucionista Erasmus, cuyo verso científico era, sorprendentemente debo decir, admirado por Wordsworth y Coleridge, Charles Darwin no destacó como poeta, pero en el último párrafo de El origen de las especies, se animó con un crescendo lírico. De esa forma, a partir de la guerra de la naturaleza, de la hambruna y la muerte, surge directamente el objeto más elevado que somos capaces de concebir, es decir, la producción de los animales superiores. Hay grandiosidad en esta visión de la vida, con sus diferentes fuerzas, habiendo sido alentada originalmente en unas pocas formas o en una sola. Y mientras este planeta ha estado girando de acuerdo a la ley fija de la gravedad, desde un principio tan simple, han evolucionado y están evolucionando un sinfín de formas hermosas y maravillosas. Hay mucho mensaje comprimido en este famoso párrafo, y quiero despedirme recorriéndolo línea a línea. A partir de la guerra de la naturaleza, de la hambruna y la muerte. Con las ideas claras como siempre, Darwin reconoció la paradoja moral que hay en el fondo de su gran teoría. No se anduvo con rodeos, pero ofreció la reflexión mitigada de que la naturaleza no tiene malas intenciones. Las cosas simplemente se derivan de las leyes que actúan alrededor de nosotros, por citar una frase anterior del mismo párrafo. Había dicho algo similar al final del capítulo 7 de la obra. Puede no ser una deducción lógica, pero para mi imaginación es más que satisfactorio observar instintos como el del joven cuco expulsando a sus hermanos adoptivos, las hormigas haciendo esclavos, las larvas de icneumónidas alimentándose desde el interior de los cuerpos de las orugas, no como instintos creados o adquiridos especialmente, sino como pequeñas consecuencias de una ley general que conduce al avance de todos los seres vivos, que es multiplicarse, variar, dejar que el más fuerte sobreviva y que muera el débil. Ya mencioné la repugnancia de Darwin, ampliamente compartida por sus contemporáneos, ante el hábito de la hembra de la avispa icneumónida de picar a su víctima para paralizarla sin matarla, y de esta forma mantener la carne fresca para que su larva se coma a la presa desde el interior. Darwin, no lo olvide, no pensó que un creador bondadoso pudiera concebir ese comportamiento, pero con la selección al frente de las riendas, todo se aclara, se entiende y se hace razonable. A la selección natural no le preocupa el bienestar. ¿Por qué debería preocuparle? Para que algo ocurra en la naturaleza, el único requisito es que ese mismo suceso en tiempos ancestrales ayudara a la supervivencia de los genes que lo promovieron. La supervivencia de los genes es una explicación suficiente para la crueldad de las avispas y la cruel indiferencia de la naturaleza. Suficiente, y satisface al intelecto, aunque quizá no a la compasión humana. Sí, hay grandiosidad en esta visión de la vida, e incluso un tipo de grandiosidad en la serena indiferencia de la naturaleza ante el sufrimiento que sigue inexorablemente a este principio conductor, la supervivencia del más adaptado. Los teólogos pueden estremecerse ante este eco de una argucia familiar en teodicidad, según la cual el sufrimiento se ve como un correlato inevitable del libre albedrío. Los biólogos, por su parte, de ningún modo encontrarán el término inexorablemente demasiado fuerte cuando reflexionen, quizás siguiendo la línea de mi meditación acerca de la bandera roja del capítulo anterior, sobre la función biológica de la capacidad para sufrir. Si los animales no están sufriendo, alguien no está trabajando lo suficientemente duro en el negocio de la supervivencia de los genes. Los científicos son humanos y tienen el mismo derecho que cualquiera a denunciar la crueldad y aborrecer el sufrimiento. Pero los buenos científicos, como Darwin, reconocen que las verdades sobre el mundo real, por muy desagradables que sean, tienen que ser asumidas. Más aún, si vamos a admitir consideraciones subjetivas, hay fascinación en la lógica descarnada que llena toda la vida, incluidas las avispas que buscan los ganglios nerviosos por todo el cuerpo de su presa,
los cucos que expulsan a sus hermanos adoptados, el asesino del alcaudón en la rama, las hormigas esclavistas y la indiferencia al sufrimiento mostrada por todos los parásitos y depredadores. Darwin buscaba desesperadamente consuelo cuando terminó su capítulo sobre la lucha por la supervivencia con estas palabras: todo lo que podemos hacer es mantener en la cabeza la idea de que cada ser vivo está luchando para aumentar su número, siguiendo una proporción geométrica, que cada uno en algún periodo de su vida, durante alguna estación del año, durante cada generación o a intervalos, tiene que luchar por su vida y sufrir una gran devastación. Cuando reflexionamos sobre esta lucha, nos podemos consolar con la creencia plena de que la guerra de la naturaleza no es incesante, que no se siente miedo, que la muerte es normalmente súbita y que el vigoroso, el saludable y el feliz sobreviven y se multiplican. Matar al mensajero es una de las debilidades humanas más estúpidas y subyace en buena parte de la oposición a la evolución que mencioné en el prólogo. Enseñen a los niños que son animales y se comportarán como animales. Incluso si fuera cierto que la evolución o la enseñanza de la evolución propicia la inmoralidad, eso no implicaría que la teoría de la evolución fuera falsa. Es bastante sorprendente ver cuánta gente no puede entender este simple razonamiento lógico. La falacia es tan común que incluso tiene un nombre: el argumentum ad consequentiam. X es verdadero o falso en función de cuánto me agraden o desagraden sus consecuencias. El objeto más elevado que somos capaces de concebir. ¿Es la producción de los animales superiores realmente el objeto más elevado que somos capaces de concebir? ¿El más elevado? ¿Realmente? ¿No hay otros objetos más elevados? ¿El arte? ¿La espiritualidad? ¿Romeo y Julieta? ¿La sinfonía coral? ¿La capilla sixtina? ¿El amor? Tenemos que recordar que, a pesar de su modestia personal, Darwin tenía ambiciones elevadas. En su visión del mundo, todo lo referente a la mente humana, todas nuestras emociones y pretensiones espirituales, todas las artes y las matemáticas, la filosofía y la música, todas las hazañas del intelecto y del espíritu, son productos del mismo proceso que dio lugar a los animales superiores. No es solo que sin cerebros evolucionados la espiritualidad y la música serían imposibles. Específicamente, los cerebros fueron seleccionados naturalmente para aumentar en capacidad y potencia por razones utilitaristas, hasta que esas facultades superiores del intelecto y del espíritu emergieron como un subproducto y florecieron en el entorno cultural proporcionado por la vida en grupo y el lenguaje. La visión darwiniana del mundo no menosprecia las facultades humanas superiores, no las reduce a un plano de indignidad, ni siquiera pretende explicarlas al tipo de nivel que parecería particularmente satisfactorio. Lo que sí reivindica, sin embargo, es haber erradicado el misterio impenetrable, que ni siquiera merecía la pena intentar penetrar, que había perseguido obstinadamente todos los esfuerzos predarwinianos por entender la vida. Pero Darwin no necesita ninguna defensa, por mi parte, y dejaré de lado la cuestión de si la producción de los animales superiores es el objeto más elevado que podemos concebir, o solo un objeto muy elevado. Sin embargo, ¿qué pasa con el predicado? ¿Se deriva la producción de los animales superiores directamente de la guerra de la naturaleza, de la hambruna y la muerte? Bien, sí, lo hace. Se deriva directamente si entendemos el razonamiento de Darwin, pero nadie lo entendió hasta el siglo XIX, y muchos todavía no lo entienden, o quizá son reacios a entenderlo. No es difícil ver por qué. Cuando pensamos en ello, nuestra propia existencia, junto con su explicabilidad post-darwiniana, es una candidata al hecho más sorprendente que cualquiera de nosotros está llamado a contemplar. En toda nuestra vida, nunca. Llegaré a eso enseguida. Habiendo sido alentada originalmente. He perdido la cuenta de las cartas iracundas que he recibido de lectores de un libro anterior, echándome en cara, así lo piensan los remitentes, la omisión del sintagma vital por el creador. ¿No estoy distorsionando gratuitamente la intención de Darwin?
Estos celosos corresponsales olvidan que el gran libro de Darwin tuvo 6 ediciones. En la primera edición, la frase aparece como yo la he escrito aquí. Probablemente debido a la presión religiosa, Darwin insertó por el creador en la segunda edición y en las sucesivas. A menos que haya una gran razón para hacer lo contrario, cuando cito el origen de las especies, siempre cito la primera edición. Esto es en parte porque un ejemplar de esa histórica edición de 1250 libros es una de mis posesiones más preciadas, que me regaló mi benefactor y amigo Charles Simonyi. Pero también porque la primera edición es históricamente la más importante. Es la que golpeó el plexo solar victoriano y ventiló el aire rancio de siglos. Además, posteriores ediciones, especialmente la sexta, ceden a algo más que la presión pública. En un intento por responder a varios ilustrados, pero errados, críticos de la primera edición, Darwin dio marcha atrás e incluso modificó su postura en no pocos puntos en los que había acertado en su primera interpretación. Por tanto, habiendo sido alentada originalmente, sin mención alguna a ningún creador. Parece que Darwin lamentó haber cedido a la opinión religiosa. En una carta de 1863 a su amigo el botánico Joseph Hooker, dijo: «Pero me he arrepentido de haberme sometido a la opinión pública y haber utilizado el término pentateucal de creación, con el que yo quería realmente decir apareció, por algún proceso global desconocido». El término pentateucal al que se refiere Darwin aquí es la palabra creación. El contexto, como explica Francis Darwin en su edición de 1887 de las cartas de su padre, era que Darwin estaba escribiendo para agradecer a Hooker el préstamo de una revisión de un libro de Carpenter en que el revisor anónimo había hablado de una fuerza creativa que Darwin solo podía expresar en términos pentateucales como la forma primordial en que la vida había sido originalmente concebida. Actualmente podríamos incluso prescindir de alentada originalmente. ¿Qué es eso que se supone que ha dado aliento a qué? Probablemente la referencia sugerida era algún tipo de aliento de la vida. Pero, ¿qué significa eso? Cuanto más examinamos la frontera entre la vida y la no vida, más difícil se torna la distinción. A la vida, lo animado, se le suponía algún tipo de cualidad vibrante, punzante, una esencia vital, que suena todavía más misteriosa cuando se deja caer en francés. Élan vital. La vida, al parecer, estaba hecha de una sustancia especial viva, un brebaje de brujas llamado protoplasma. El profesor Challenger, de Conan Doyle, un personaje de ficción aún más absurdo que Sherlock Holmes, descubrió que la Tierra era una especie de erizo gigante, cuya concha era la corteza que veíamos y cuyo núcleo consistía en protoplasma puro. Hasta la mitad del siglo XX, se pensaba que la vida estaba cualitativamente más allá de la física y de la química. Ya no. La diferencia entre la vida y la no vida es una cuestión no de sustancia, sino de información. Las cosas vivas contienen cantidades prodigiosas de información. La mayoría de la información está codificada digitalmente en el ADN y hay una cantidad considerable codificada de otras formas, como veremos a continuación. En el caso del ADN, entendemos bastante bien cómo el contenido de información se va construyendo a lo largo del tiempo geológico. Darwin lo llamó selección natural, y ahora podemos expresarlo de forma más precisa. La supervivencia no aleatoria de información que codifica recetas embrionarias para esa supervivencia. De forma autoevidente, se espera que las recetas para la propia supervivencia tiendan a sobrevivir. Lo que es especial en el ADN es que sobrevive no en su propio material, sino en forma de una serie indefinida de copias. Debido a los errores ocasionales en el proceso de copia, las variantes nuevas pueden sobrevivir incluso mejor que sus predecesoras, por lo que la base de datos de recetas que codifican información para la supervivencia mejorará con el paso del tiempo. Estas mejoras se manifestarán en forma de cuerpos mejores y otros ingenios y dispositivos para la preservación y propagación de la información codificada. En la práctica, la preservación y propagación de la información del ADN significará normalmente la supervivencia y la reproducción de los cuerpos que lo contienen.
Darwin trabajó al nivel de los cuerpos, de su supervivencia y su reproducción. La información codificada dentro de ellos estaba implícita en su visión del mundo y no se hizo explícita hasta el siglo XX. La base de datos genética se convertirá en un almacén de información sobre los entornos del pasado, entornos en los que los antepasados sobrevivieron y transmitieron los genes que les ayudaron a hacerlo. En la medida en que los entornos presentes y futuros se parezcan a los del pasado, y en su mayor parte lo hacen, este libro genético de la muerte resultará ser un manual útil para la supervivencia en el presente y el futuro. El repositorio de esa información residirá, en un momento cualquiera, en los cuerpos de los individuos. Pero a largo plazo, donde la reproducción es sexual y el ADN se entremezcla de un cuerpo a otro, la base de datos de las instrucciones de supervivencia será el acervo genético de las especies. Cada genoma individual en cualquier generación será una muestra de la base de datos de la especie. Especies diferentes tendrán bases de datos diferentes debido a sus mundos ancestrales diferentes. La base de datos del acervo genético de los camellos contendrá información sobre los desiertos y sobre cómo sobrevivir en ellos. El ADN del acervo genético de los topos contendrá instrucciones y trucos para sobrevivir en la oscuridad, en el suelo húmedo. El ADN de los acervos genéticos de los depredadores contendrá cada vez más información sobre las presas, sus trucos de evasión y cómo burlarlos. El ADN de los acervos genéticos de las presas contendrá información sobre los depredadores y sobre cómo escapar de ellos. El ADN de cualquier acervo genético contendrá información sobre parásitos y cómo resistirse a su perniciosa invasión. La información sobre cómo manejar el presente para poder sobrevivir en el futuro se adquiere necesariamente del pasado. La supervivencia no aleatoria del ADN en los cuerpos ancestrales es la forma obvia en que la información del pasado se graba para su uso en el futuro, y esta es la ruta por la cual se construye la base de datos primaria del ADN. Pero hay 3 formas más en que la información sobre el pasado se archiva, de tal manera que se puede utilizar para mejorar las posibilidades futuras de supervivencia. Son el sistema inmunitario, el sistema nervioso y la cultura. Junto con las alas, los pulmones y todos los otros aparatos de supervivencia, cada uno de estos 3 sistemas secundarios para integrar información fue configurado por el primario, la selección natural del ADN. Podríamos llamarlos las 4 memorias. La primera memoria es el repositorio de ADN de técnicas de supervivencia ancestrales, escritas sobre la pantalla en movimiento que es el acervo genético de las especies. De la misma forma que la base de datos heredada del ADN registra los detalles recurrentes de los entornos ancestrales y de cómo sobrevivir en ellos, el sistema inmunitario, la segunda memoria, hace lo mismo para las enfermedades y otros ataques al cuerpo durante la vida del individuo. Esta base de datos de enfermedades pasadas y de cómo sobrevivir a ellas es única para cada individuo y está escrita en el repertorio de proteínas que llamamos anticuerpos. Una población de anticuerpos para cada patógeno, organismo que causa una enfermedad, ajustada con precisión por la experiencia pasada con las proteínas que caracterizan al patógeno. Como muchos niños de mi generación, tuve sarampión y varicela. Mi cuerpo recuerda la experiencia. La memoria queda embebida en los anticuerpos, junto con el resto de mi base de datos personal de invasores previamente derrotados. Afortunadamente, nunca tuve polio, pero la ciencia médica ha desarrollado inteligentemente la técnica de vacunación para insertar falsas memorias de enfermedades nunca sufridas. Nunca contraeré polio, porque mi cuerpo piensa que ya la tuvo antes y la base de datos de mi sistema inmune está equipada con los anticuerpos apropiados, tras haber sido engañada para crearlos con una inyección de una versión inocua del virus. Es fascinante que, como mostraron varios científicos ganadores del premio Nobel, la base de datos del sistema inmunitario se ha construido a sí misma por un proceso cuasi darwiniano de variación aleatoria y de selección no aleatoria. Pero en este caso la selección no aleatoria es la selección no de los cuerpos por su capacidad para sobrevivir, sino de las proteínas por su capacidad para envolver o neutralizar a las proteínas invasoras. La tercera memoria es en la que pensamos normalmente cuando utilizamos la palabra, la memoria que reside en el sistema nervioso.
Mediante mecanismos que todavía no comprendemos del todo, nuestros cerebros retienen un compendio de experiencias pasadas que es paralelo a la memoria de los anticuerpos de enfermedades anteriores y a la memoria del ADN, en tanto que lo consideremos así, de muertes y éxitos ancestrales. En su forma más simple, la tercera memoria funciona por un proceso de prueba y error que puede verse como otra analogía más con la selección natural. Cuando busca comida, un animal puede probar varias estrategias. Aunque no busca estrictamente al azar, esta etapa de prueba es análoga, razonablemente, con la mutación genética. La analogía con la selección natural reside en el refuerzo, en el sistema de premios, refuerzo positivo, y castigos, refuerzo negativo. Una acción como dar la vuelta a las hojas, prueba, deja al descubierto larvas de escarabajo y cochinillas ocultas debajo de las mismas, premio. El sistema nervioso tiene una regla que dice: cualquier acción de prueba que es seguida de un refuerzo debe ser repetida. Cualquier acción de prueba a la que no siga nada, o peor aún, a la que siga un castigo, por ejemplo dolor, no debe ser repetida. Pero la memoria del cerebro va mucho más allá de este proceso cuasi darwiniano de supervivencia no aleatoria de las acciones premiadas y de eliminación de las acciones castigadas del repertorio animal. La memoria, no hacen falta las comillas aquí porque es el primer significado de la palabra, del cerebro es, al menos en el caso de los cerebros humanos, a la vez vasta y vívida. Contiene escenas detalladas representadas en una versión interna de los 5 sentidos. Listas de caras, lugares, canciones, costumbres sociales, reglas, palabras. Lo conocemos bien desde dentro, por lo que no dedicaré muchas palabras a evocarlo, excepto para destacar el sorprendente hecho de que el léxico a mi disposición para escribir y el idéntico, o al menos bastante coincidente, a disposición del lector, residen en la misma vasta base de datos neuronal, junto con el aparato sintáctico para reordenarlo en frases y descifrarlas. Además, la tercera memoria, la que está en el cerebro, ha dado lugar a una cuarta. La base de datos de mi cerebro contiene más que el mero registro de los sucesos y sensaciones de mi vida personal, aunque ese era el límite cuando los cerebros evolucionaron. Nuestro cerebro incluye memorias colectivas heredadas no genéticamente de generaciones pasadas, transmitidas de boca en boca, o mediante la escritura, o ahora, por internet. El mundo en que vivimos es mucho más rico gracias a quienes estuvieron antes y escribieron sus impresiones en la base de datos de la cultura humana. Newton y Marconi, Shakespeare y Steinbeck, Bach y los Beatles, Stephenson y los hermanos Wright, Jenner y Salk, Curie y Einstein, von Neumann y Berners-Lee, y por supuesto, Darwin. Las 4 memorias son parte o manifestaciones de la vasta superestructura del aparato de supervivencia que fue construido, originalmente y en primer lugar, por los procesos darwinianos de la supervivencia no aleatoria del ADN. En unas pocas formas o en una sola. Darwin hizo bien en cubrirse las espaldas, pero hoy estamos bastante seguros de que todas las criaturas vivas de este planeta descienden de un único antepasado. La evidencia, como vimos en el capítulo 10, es que el código genético es universal, pero no idéntico, en todos los animales, plantas, hongos, bacterias, arqueas y virus. El diccionario de 64 palabras mediante el cual palabras de 3 letras de ADN se traducen en 20 aminoácidos y un signo de puntuación, que significa comenzar a leer aquí o dejar de leer aquí, es el mismo diccionario de 64 palabras, se mire por donde se mire, en todos los reinos de la vida, con 1 o 2 excepciones demasiado menores como para menoscabar la generalización. Si por ejemplo se descubriera que unos microbios extraños llamados harumscariotas no utilizan el ADN en absoluto, o no utilizan proteínas, o utilizan proteínas pero las enlazan entre sí a partir de un conjunto diferente de aminoácidos de los 20 habituales, o que usan ADN pero no un código de tripletes, o un código de tripletes pero no el mismo diccionario de 64 palabras, si se diera alguna de estas condiciones, podríamos sugerir que la vida se ha originado 2 veces, una vez para los harumscariotas y otra para el resto. Según lo que Darwin sabía, de hecho, según lo que cualquiera sabía antes del descubrimiento del ADN,
Algunas criaturas podrían haber tenido estas propiedades que he atribuido aquí a los Harumscariotas, en cuyo caso la expresión en unas pocas formas habría estado justificada. ¿Sería posible que dos orígenes independientes de la vida hubieran coincidido en el mismo código de 64 palabras? Es muy poco probable. Para que hubiera sido así, el código existente tendría que haber tenido ventajas importantes sobre códigos alternativos, y tendría que haber una rampa gradual de mejora hacia él, una rampa por la que debería ascender la selección natural. Pero estas condiciones son poco probables. Francis Crick sugirió que el código genético era un accidente congelado, y que, habiendo ya ocurrido, resultaba muy difícil o imposible de cambiar. El razonamiento es interesante. Cualquier mutación en el código genético mismo, en contraposición a las mutaciones en los genes que codifica, habría tenido al instante un efecto catastrófico, no solo en un área, sino en todo el organismo. Si cualquier palabra en el diccionario de 64 palabras cambiara su significado, pasando a designar un aminoácido diferente, prácticamente cualquier proteína del cuerpo cambiaría al instante. Es probable que en muchos lugares. A diferencia de una mutación ordinaria que podría, digamos, alargar ligeramente una pata, acortar un ala o oscurecer un ojo, un cambio en el código genético cambiaría todo a la vez, por todo el cuerpo, y esto originaría un desastre. Varios teóricos han propuesto sugerencias ingeniosas sobre formas singulares en las cuales podría evolucionar el código genético, formas en que, por citar alguno de estos artículos, el accidente congelado podría descongelarse. Aunque son interesantes, creo que estamos casi seguros de que todas las criaturas vivas cuyo código genético ha sido estudiado descienden de un antepasado común. No importa cuán elaborados y diversos sean los programas de alto nivel que subyacen en las diferentes formas de vida, todos están, al final, escritos en el mismo lenguaje máquina. Por supuesto que no podemos excluir la posibilidad de que hayan existido otros lenguajes máquina en criaturas ya extinguidas, el equivalente a mis Harumscariotas. Y el físico Paul Davies ha hecho una conjetura razonable en relación a que no hemos buscado con demasiado ahínco para ver si hay algún Harumscariota. Él no utiliza esta palabra, por supuesto, que no esté extinguido y siga escondido en algún extremo remoto del planeta. Él admite que no es muy probable, pero sugiere, siguiendo un poco la línea del hombre que busca sus llaves bajo una farola en lugar de donde las perdió, que es mucho más fácil y barato buscar en nuestro planeta que viajar a otros planetas y buscar allí. Mientras tanto, no me importa revelar la esperanza personal de que el profesor Davies no encuentre nada y que todas las formas de vida supervivientes en este planeta utilicen el mismo código máquina y desciendan todas de un mismo antepasado. Mientras este planeta ha estado girando de acuerdo a la ley fija de la gravedad. Los humanos percibían los ciclos que gobiernan nuestras vidas mucho antes de llegar a entenderlos. El ciclo más obvio es el del día y la noche. Los objetos que flotan en el espacio o que orbitan alrededor de otros objetos por la ley de la gravedad tienen una tendencia natural a girar respecto a su propio eje. Hay excepciones, pero nuestro planeta no es una de ellas. Su periodo de rotación es ahora de 24 horas. Solía girar más deprisa, y lo experimentamos cuando la noche sucede al día. Debido a que vivimos sobre un cuerpo relativamente masivo, pensamos que la gravedad es una fuerza que tira de todo hacia el centro de ese cuerpo, lo que identificamos como abajo. Pero la gravedad, como Newton fue el primero en entender, tiene un efecto ubicuo, que es mantener los cuerpos del universo en órbita semipermanente alrededor de otros cuerpos. Lo experimentamos como el ciclo de las estaciones según nuestro planeta orbita en torno al Sol. Debido a que el eje respecto al que gira nuestro planeta está inclinado con relación al eje de rotación alrededor del Sol, disfrutamos de días más largos y noches más cortas durante la mitad del año, cuando el hemisferio en que vivimos está inclinado hacia el Sol, periodo que tiene su clímax en verano, y experimentamos días más cortos y noches más largas durante la otra mitad del año, el periodo que, en su momento extremo, llamamos invierno. Durante el invierno de nuestro hemisferio, los rayos del Sol, cuando nos alcanzan, lo hacen menos directamente. La inclinación del ángulo hace que el rayo invernal, más tenue,
se extienda sobre un área mayor que la que el mismo rayo cubriría en verano. En el extremo donde incide con menos fotones por centímetro cuadrado, hace más frío. Menos fotones por hoja de árbol significan menos fotosíntesis. Días más cortos y noches más largas tienen el mismo efecto. Invierno y verano, día y noche. Nuestras vidas están gobernadas por ciclos, como dijo Darwin, y el Génesis antes que él. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche no cesarán. La gravedad interviene en otros ciclos que también afectan a la vida, aunque son menos obvios. A diferencia de los planetas que tienen muchos satélites, a menudo relativamente pequeños, la Tierra tiene un único y gran satélite que llamamos Luna. Es suficientemente grande como para ejercer un efecto gravitacional por sí mismo. Esto lo experimentamos principalmente en el ciclo de las mareas. No solo el ciclo relativamente rápido de las mareas que suben y bajan a diario, sino el ciclo mensual, más lento, de las mareas vivas y muertas, que son causadas por interacciones entre el efecto gravitacional del Sol y el de la orbitación mensual de la Luna. Estos ciclos de las mareas son especialmente importantes para los organismos marinos y costeros, y hay quien se ha preguntado, de forma poco plausible, si sobrevive algún tipo de memoria de nuestro linaje marino en nuestros ciclos reproductivos mensuales. Puede que sea un poco exagerado, pero es una cuestión interesante especular sobre cómo de diferente habría sido la vida si no hubiéramos tenido una luna en órbita. Se ha sugerido, de nuevo de forma poco admisible en mi opinión, que la vida sin la luna sería imposible. ¿Qué pasaría si nuestro planeta no girara sobre su eje? Si mantuviera permanentemente una cara mirando hacia el Sol, como hace la luna con nosotros, la mitad de la Tierra con un día permanente sería un infierno abrasador, mientras la mitad con una noche permanente sería insufriblemente fría. ¿Podría la vida sobrevivir en la penumbra de entre ambas mitades o quizá oculta en las profundidades de la Tierra? Dudo que se pudiera haber originado en esas condiciones tan poco amables, pero si la Tierra se ralentizase gradualmente hasta pararse, habría mucho tiempo para buscar acomodo, y no sería descabellado pensar que algunas bacterias tendrían éxito. ¿Qué pasaría si la Tierra girase, pero sobre un eje que no estuviera inclinado? Dudo que esto hubiera evitado la vida. No habría ciclo de verano-invierno. Las condiciones de verano e invierno serían una consecuencia de la latitud, no del tiempo. El invierno sería la estación permanente que experimentarían las criaturas que viviesen cerca de los polos o en las montañas. No veo por qué esto tendría que excluir la vida, pero la vida sin estaciones sería menos interesante. No habría incentivos para migrar o para preferir una época del año en particular para aparearse, o para tirar las hojas, o para mudar de plumas, o para hibernar. Si el planeta no estuviera en órbita alrededor de una estrella, la vida sería completamente imposible. La única alternativa a orbitar en torno a una estrella es vagar por el vacío, oscuro, cercano a la temperatura del cero absoluto, solos y lejos de la fuente energética que permite a la vida avanzar corriente arriba, temporal y localmente, contra el torrente termodinámico. La frase de Darwin, girando de acuerdo a la ley fija de la gravedad, es más que un recurso poético para expresar el incesante e inimaginablemente extenso paso del tiempo. Orbitar en torno a una estrella es la única forma en que un cuerpo puede mantenerse a una distancia relativamente fija de la fuente de energía. En la proximidad de cualquier estrella, y nuestro Sol es una, hay una zona finita bañada por el calor y la luz, donde es posible la evolución de la vida. Según nos movemos alejándonos de una estrella hacia el espacio, esta zona habitable se reduce rápidamente, siguiendo la famosa ley del cuadrado inverso. Esto es, la luz y el calor disminuyen no en proporción directa a la distancia a la estrella, sino en proporción al cuadrado de la distancia. Es fácil ver por qué esto debe ser así. Imaginemos esferas concéntricas de radio creciente centradas en la estrella. La energía que se irradia de la estrella hacia afuera cae en el interior de una esfera y es compartida uniformemente por cada centímetro cuadrado del área interna de la esfera. El área superficial de una esfera es proporcional al cuadrado del radio, por lo que si la esfera A está 2 veces más lejos de la estrella que la esfera B,
el mismo número de fotones tiene que ser compartido en un área 4 veces más grande. Esta es la razón por la que Mercurio y Venus, los planetas interiores de nuestro sistema solar, son abrasadores, mientras que los exteriores, como Neptuno y Urano, son fríos y oscuros, aunque no tan fríos y oscuros como el espacio profundo. La segunda ley de la termodinámica dice que, aunque la energía no puede ser creada ni destruida, sí debe, en un sistema cerrado, volverse menos potente para realizar trabajo útil. Esto es lo que quiere decir que la entropía aumenta. El trabajo incluye cosas como bombardear agua hacia arriba, o el equivalente químico, extraer carbono del dióxido de carbono de la atmósfera y utilizarlo para fabricar los tejidos de las plantas. Estas dos hazañas se pueden conseguir solo si se inyecta energía al sistema. Por ejemplo, energía eléctrica para hacer funcionar la bomba de agua, o energía solar para activar la síntesis de azúcar y almidón en una planta verde. Una vez que el agua se ha bombeado hasta la cima de la montaña, tiende luego a ir cuesta abajo, y parte de la energía de este flujo descendente puede utilizarse para hacer girar una noria, que puede generar electricidad capaz, a su vez, de hacer girar un motor eléctrico para bombear una parte del agua hacia arriba otra vez. Pero solo una parte. Parte de la energía siempre se pierde, aunque nunca se destruye. Las máquinas de movimiento perpetuo, lo podemos decir dogmáticamente, son imposibles. En la química de la vida, el carbono extraído del aire por las reacciones químicas, cuesta arriba en las plantas, puede quemarse para liberar parte de la energía. Podemos quemarlo literalmente, en forma de carbón, que cabría imaginar como una forma de energía solar almacenada, puesta ahí por los paneles solares de las plantas muertas hace mucho tiempo, en el Carbonífero y en otras épocas pasadas. O bien, la energía puede liberarse de una forma más controlada que la combustión. Dentro de las células vivas, ya sea de las plantas o de los animales que comen plantas, o de los animales que comen plantas, etc., los compuestos de carbono creados por el sol se queman lentamente. En lugar de arder literalmente en llamas, liberan su energía en un flujo utilizable que se emplea de forma controlada para activar cuesta arriba reacciones químicas. Es inevitable que parte de esta energía se pierda en forma de calor. Si no lo hiciera, tendríamos una máquina de movimiento perpetuo, que es, nunca se dice demasiadas veces, imposible. Casi toda la energía que hay en el universo está siendo degradada constantemente desde formas capaces de realizar un trabajo a formas incapaces de hacerlo. Hay una nivelación, una mezcla, hasta que eventualmente todo el universo termine en una muerte térmica, literalmente, uniforme y sin sucesos. Pero mientras el universo en su conjunto se precipita hacia abajo, enfilando esa inevitable muerte térmica, hay tiempo para que pequeñas cantidades de energía activen sistemas locales en la dirección opuesta. El agua del mar se eleva en el aire en forma de nubes, que más tarde depositan su agua en la cima de las montañas, desde donde corre hacia abajo en riachuelos y ríos, pudiendo hacer girar norias o estaciones hidroeléctricas. La energía para elevar el agua, y por tanto para hacer girar las turbinas y las centrales hidroeléctricas, procede del sol. La energía del sol está haciendo algo similar en las hojas verdes. Activa reacciones químicas localmente, cuesta arriba, para fabricar azúcar y almidón y celulosa y tejidos vegetales. En algún momento las plantas mueren o son comidas por animales. La energía solar atrapada tiene la oportunidad de deslizarse cuesta abajo, atravesando múltiples cascadas y a través de cadenas alimentarias largas y complejas que culminan en la degradación de las plantas por las bacterias y los hongos. O algunas de ellas pueden ser secuestradas bajo tierra, primero como turba y luego como carbono. Pero la tendencia universal hacia la muerte térmica final nunca se invierte. En cada eslabón de la cadena alimentaria y a través de cada cascada descendente dentro de cada célula, parte de la energía se degrada haciéndose inútil. Las máquinas de movimiento perpetuo son... De acuerdo, ya lo hemos dicho suficientes veces, pero no me disculparé por citar, como he hecho al menos en un libro anterior, el maravilloso comentario de Sir Arthur Eddington sobre el tema. Si alguien te dice que tu teoría de juguete sobre el universo está en desacuerdo con las ecuaciones de Maxwell, tanto peor para las ecuaciones de Maxwell. Si resulta que es contradicha por la observación, bien,
Estos experimentalistas meten la pata a veces. Pero si se descubre que tu teoría va contra la segunda ley de la termodinámica, no puedo darte esperanza. No hay otra alternativa más que derrumbarse en la más profunda humillación. Cuando los creacionistas dicen, como suelen hacer a menudo, que la teoría de la evolución contradice la segunda ley de la termodinámica, nos están diciendo que no comprenden dicha ley, ya que sabíamos que no comprenden la evolución. No hay contradicción, gracias al Sol. El sistema completo, si hablamos sobre la vida o sobre elevar agua a las nubes y que caiga otra vez, es finalmente dependiente de un flujo constante de energía procedente del Sol. Sin desobedecer las leyes de la física y de la química, y ciertamente nunca desobedeciendo la segunda ley, la energía del Sol alimenta la vida, estirando las leyes de la física y de la química para que se alcancen logros evolutivos prodigiosos de complejidad, diversidad, belleza y una ilusión misteriosa de improbabilidad estadística y diseño deliberado. Esta ilusión es tan convincente que engañó a nuestras mentes más grandes durante siglos, hasta que Charles Darwin entró en escena. La selección natural es una bomba de improbabilidad, un proceso que genera lo estadísticamente improbable. Aprovecha sistemáticamente esa minoría de los cambios aleatorios que tienen lo que hace falta para la supervivencia y los acumula, pasito a pasito, a lo largo de escalas de tiempo inimaginables, hasta que la evolución finalmente escala montañas de improbabilidad y diversidad, picos cuya altura y alcance parecen no tener límites. La montaña metafórica que llamé monte improbable. La bomba de improbabilidad de la selección natural, que dirige la complejidad de lo vivo hacia el monte improbable, es un tipo de equivalente estadístico de la energía del Sol elevando el agua hasta la cima de una montaña convencional. La vida evoluciona hacia mayor complejidad solo porque la selección natural la dirige localmente lejos de lo estadísticamente probable y hacia lo improbable. Y esto es posible solo gracias al incesante suministro de energía del Sol. Desde un principio tan simple. Sabemos mucho sobre cómo ha funcionado la evolución desde que empezó. Mucho más de lo que Darwin sabía. Pero no sabemos más de lo que Darwin sabía sobre cómo comenzó en primer lugar. Este es un libro sobre la evidencia, y no tenemos evidencia sobre el evento memorable que dio lugar a la evolución en este planeta. Podría haber sido un evento de suprema rareza. Solo tenía que ocurrir una vez, y por lo que sabemos, solo ocurrió una vez. Es incluso posible que solo ocurriera una vez en todo el universo, aunque lo dudo. Una cosa que sí podemos decir sobre la base de la lógica pura, en lugar de la evidencia, es que Darwin fue prudente al decir, desde un principio tan simple. Lo contrario a simple es estadísticamente improbable. Las cosas estadísticamente improbables no comienzan a existir espontáneamente. Eso es lo que significa estadísticamente improbable. El principio tuvo que ser simple y la evolución por selección natural es todavía el único proceso que conocemos en que un comienzo simple puede dar lugar a resultados complejos. Darwin no discutió cómo comenzó la evolución en el origen de las especies. Pensó que el problema estaba más allá de la ciencia de su época. En la carta a Hooker que cité antes, Darwin continuaba: es una tontería pensar ahora sobre el origen de la vida. También podríamos pensar sobre el origen de la materia. No descartó la posibilidad de que el problema se resolviera finalmente. De hecho, el problema del origen de la materia estaba en gran medida resuelto, pero solo en un futuro lejano. Pasará algún tiempo antes de que veamos limo, protoplasma, etc., generando un nuevo animal. En ese punto de la edición de las cartas de su padre, Francis Darwin insertó una nota al pie diciéndonos: mi padre escribió sobre el mismo tema en 1871. A veces se dice que todas las condiciones para la primera producción de un organismo vivo están presentes ahora, que podrían haberlo estado siempre. Pero si, y oh qué gran sí, pudiéramos imaginar una pequeña charca templada, con todo tipo de sales de amoníaco y de fósforo, luz, calor, electricidad, etc., presentes, donde un compuesto de proteína se formara químicamente y estuviera en disposición de seguir sufriendo cambios más complejos, en el día de hoy, esa materia sería instantáneamente devorada o absorbida, cosa que no habría pasado antes de que se formaran las criaturas vivas.
Charles Darwin estaba haciendo dos cosas diferentes. Por un lado, estaba presentando su especulación particular sobre cómo se podría haber originado la vida, el famoso pasaje de la pequeña charca. Por otro lado, estaba desengañando a la ciencia actual de la esperanza de ver alguna vez el evento replicado delante de nuestros ojos. Incluso si las condiciones para la primera producción de un organismo vivo estuvieran todavía presentes, cualquier producción sería instantáneamente devorada o absorbida, presumiblemente por bacterias, podríamos añadir nosotros con buen criterio, lo que no habría pasado antes de que se formaran las criaturas vivas. Darwin escribió esto 7 años después de que Louis Pasteur hubiera dicho, en una conferencia en la Sorbona, «Nunca la doctrina de la generación espontánea se recuperará del golpe mortal asestado por este sencillo experimento». El experimento sencillo fue aquel en que Pasteur mostró, en contra de la expectación popular de su época, que el caldo de cultivo sellado para evitar el acceso de los microorganismos no se estropeaba. Los creacionistas citan a veces demostraciones como la de Pasteur como evidencia a su favor. Este falso silogismo se plantea así: la generación espontánea nunca se observa actualmente, por tanto, el origen de la vida es imposible. El comentario de Darwin de 1871 fue diseñado precisamente como una réplica a este tipo de conclusión ilógica. Evidentemente, la generación espontánea de la vida es un evento muy raro, pero debió de ocurrir al menos una vez, y eso es cierto independientemente de si creemos que la generación espontánea original fue un suceso natural o sobrenatural. La cuestión de cómo es de improbable un evento que originase la vida es interesante y volveré sobre ella. Los primeros intentos serios de pensar sobre cómo se podría haber originado la vida, los de Oparin en Rusia y de forma independiente Haldane en Inglaterra, comenzaron sugiriendo que la atmósfera temprana debió de ser muy diferente de la actual. En particular, no habría habido oxígeno libre y la atmósfera habría sido, por tanto, como los químicos la llamarían misteriosamente, una atmósfera reductora. Ahora sabemos que todo el oxígeno libre de la atmósfera es producto de la vida, específicamente de las plantas, no una parte de las condiciones previas al surgimiento de la vida. El oxígeno inundó la atmósfera como un contaminante, incluso como un veneno, hasta que la selección natural dio forma a las cosas vivas para que prosperaran con ese material, y de hecho para que se asfixiaran sin él. La atmósfera reductora inspiró la aproximación experimental más famosa al problema del origen de la vida, el matraz lleno de ingredientes simples de Stanley Miller, que burbujeó y chisporroteó durante solo una semana antes de proporcionar aminoácidos y otros precursores de la vida. La pequeña charca templada de Darwin, junto con la pócima de brujo inventada por Miller y que aquel inspiró, suelen rechazarse actualmente como preámbulo para introducir alternativas preferidas. La verdad es que no hay un consenso abrumador. Se han sugerido varias ideas prometedoras y no hay una evidencia decisiva que señale inequívocamente a una. En libros anteriores he analizado varias posibilidades interesantes, incluyendo la teoría de los cristales inorgánicos de Graham Cairns Smith, y más de moda actualmente, la de que las condiciones bajo las que surgió la vida eran similares a las del hábitat adeano de las bacterias termópilas actuales, algunas de las cuales prosperan y se reproducen en corrientes cálidas que están literalmente hirviendo. Hoy día, una gran mayoría de biólogos se está desplazando hacia la teoría del mundo de ARN por una razón que encuentro bastante convincente. No tenemos evidencia sobre cuál fue el primer paso en la creación de la vida, pero sabemos el tipo de paso que tuvo que ser. Tuvo que ser lo que fuera que se necesitase para iniciar la selección natural. Hasta que se dio ese paso, el tipo de mejoras que la selección natural puede conseguir eran imposibles, y eso significa que el paso clave fue el surgimiento, por algún proceso que nos es desconocido, de una entidad autorreplicante. Debido a que ningún proceso de copia es perfecto, se habría llegado inevitablemente a crear una cierta variedad en la población, y si existiese la variedad en una población de replicantes, aquellos que tengan lo necesario para alcanzar el éxito llegarán a predominar. Esto es la selección natural, y no pudo haber empezado hasta que la primera entidad replicante comenzara a existir. Darwin, en el párrafo de su pequeña charca,
especuló sobre que el evento clave en el origen de la vida podría haber sido el surgimiento espontáneo de una proteína, pero resulta ser menos prometedor que la mayoría de sus ideas. No es que neguemos que las proteínas son importantes para la vida. Vimos en el capítulo 8 que tienen una propiedad especial para plegarse formando objetos tridimensionales, cuya forma exacta está especificada por la secuencia unidimensional de sus constituyentes, los aminoácidos. También vimos que esta misma forma exacta les confiere la habilidad de catalizar reacciones químicas con gran especificidad, acelerando ciertas reacciones hasta 1 billón de veces. La especificidad de las enzimas hace posible la química biológica, y las proteínas parecen casi indefinidamente flexibles en cuanto a la variedad de formas que pueden tomar. Eso es lo que las proteínas hacen bien. Son muy buenas haciéndolo, y Darwin tenía razón al mencionarlo. Pero hay algo que las proteínas hacen extraordinariamente mal, y eso es lo que Darwin pasó por alto. Son del todo incapaces de replicarse. No pueden fabricar copias de ellas mismas. Esto significa que el paso clave en el origen de la vida no pudo haber sido el surgimiento espontáneo de una proteína. Entonces, ¿cuál fue? La molécula que mejor se replica entre las que conocemos es el ADN. En las formas avanzadas de vida que nos resultan familiares, el ADN y las proteínas se complementan con elegancia. Las moléculas de proteínas son enzimas brillantes y desastrosas replicantes. El ADN es justo lo contrario. No se pliega en estructuras tridimensionales y por tanto no funciona como una enzima. En lugar de plegarse, mantiene su forma abierta, lineal, y esto hace que sea ideal como replicante y como especificador de secuencias de aminoácidos. Las moléculas de proteína, precisamente porque se pliegan en formas cerradas, no exponen su información secuencial, de manera que puedan ser copiadas o leídas. La información de secuencia está inaccesiblemente oculta dentro de la proteína plegada. Pero en la larga cadena de ADN, la información secuencial está expuesta y disponible para funcionar como un molde. El catch 22 del origen de la vida es el siguiente. El ADN se puede replicar, pero necesita enzimas para poder catalizar el proceso. Las proteínas pueden catalizar la formación de ADN, pero necesitan especificar la secuencia correcta. ¿Cómo podrían las moléculas de la Tierra temprana romper este círculo vicioso y permitir que comenzara la selección natural? Llega el ARN. El ARN pertenece a la misma familia de moléculas que el ADN, los polinucleótidos. Es capaz de transportar el equivalente al código de 4 letras del ADN y lo hace en las células vivas, transportando información del ADN donde quiera que se pueda utilizar. El ADN actúa como un molde para construir secuencias de ARN, y luego se construyen secuencias de proteínas utilizando ARN, no ADN, como molde. Algunos virus no tienen ADN en absoluto. El ARN es su molécula genética, responsable única de transportar información de generación en generación. Y ahora llegamos al aspecto clave de la teoría del mundo de ARN sobre el origen de la vida. Además de tener una forma que le permite transmitir información de secuencias, el ARN es también capaz de autoensamblarse, como nuestro collar magnético del capítulo 8, en formas tridimensionales que tienen actividad enzimática. Existen enzimas de ARN. No son tan eficientes como las enzimas de proteínas, pero hacen su trabajo. La teoría del mundo de ARN sugiere que el ARN era suficientemente bueno como para emular su función hasta que las proteínas evolucionasen y se hicieran cargo del trabajo enzimático, y que el ARN era también suficientemente buen replicante como para arreglárselas con ese trabajo hasta que evolucionó el ADN. Yo encuentro plausible la teoría del mundo de ARN y creo que los químicos probablemente lograrán simular en el laboratorio, en las próximas décadas, una reconstrucción completa de los hechos que lanzaron la selección natural a su memorable camino hace 4.000 millones de años. Ya se han dado algunos pasos fascinantes en esa dirección. Antes de dejar este asunto, sin embargo, debo repetir el aviso que he dado en libros anteriores. Realmente no necesitamos una teoría plausible sobre el origen de la vida, y podríamos incluso preocuparnos si se descubriera una teoría demasiado plausible. Esta curiosa paradoja surge de la famosa pregunta ¿dónde está todo el mundo?, que fue planteada por el físico Enrico Fermi.
Aunque la pregunta suena muy enigmática, los colegas de Fermi, físicos del laboratorio de los Álamos, estaban suficientemente al corriente como para entender lo que quería decir a la perfección. ¿Por qué no nos han visitado las criaturas vivas de otros lugares del universo? Si no en primera persona, al menos a través de señales de radio, lo que es mucho más probable. Actualmente es imposible estimar que hay más de 1.000 millones de planetas en nuestra galaxia, y alrededor de 1.000 millones de galaxias. Esto significa que, aunque es posible que seamos el único planeta que alberga vida en la galaxia, para que eso sea cierto, la probabilidad de que surja la vida en un planeta tendría que ser no mucho mayor que 1 entre 1.000 millones. La teoría que buscamos sobre el origen de la vida en este planeta, seguro que no podría ser una teoría plausible. Si lo fuera, la vida debería ser común en la galaxia. Quizá es común, en cuyo caso una teoría plausible es lo que necesitamos, pero no tenemos evidencia de que exista la vida fuera de nuestro planeta, y al menos tenemos derecho a conformarnos con una teoría no plausible. Si nos planteamos seriamente la pregunta de Fermi e interpretamos la ausencia de visitas como una evidencia de que la vida es extraordinariamente rara en la galaxia, deberíamos dar un paso hacia adelante y esperar que no exista una teoría plausible de la vida. Desarrollé este argumento con más profundidad en El relojero ciego, por lo que termino aquí esta elucubración. Mi apuesta, por lo que pueda valer, no mucho porque hay demasiadas incógnitas, es que la vida es muy rara, pero que el número de planetas es tan grande, se descubren más de forma continua, que probablemente no estemos solos y puede haber millones de islas de vida en el universo. Sin embargo, incluso millones de islas podrían estar tan separadas que no tendrían ninguna oportunidad de encontrarse, ni siquiera a través de la radio. Desde un punto de vista práctico, podríamos perfectamente estar solos. Han evolucionado y están evolucionando un sinfín de formas hermosas y maravillosas. No estoy seguro de lo que quería decir Darwin con sinfín. Podría haber sido solo un término ponderativo, utilizado para adornar a más hermosas y maravillosas. Quizá fuese así, pero quiero pensar que Darwin pretendía decir algo más específico con sinfín. Al mirar hacia atrás en la historia de la vida, vemos un cuadro de novedad sin fin, novedad que siempre rejuvenece. Los individuos mueren, las especies, las familias, los órdenes e incluso las clases se extinguen. Pero el proceso evolutivo parece salvarse a sí mismo y retomar su actividad recurrente con renovada frescura, con intacta juventud, a medida que un ciclo da lugar a otro ciclo. Déjeme volver brevemente a los modelos de ordenador de la selección artificial que describí en el capítulo 2, el Safari Park de los biomorfos computacionales, incluidos los artromorfos y los conchomorfos, que mostraban cómo podría haber evolucionado el gran número de conchas de moluscos. En ese capítulo introduje esas criaturas computacionales como una ilustración de cómo funciona la selección artificial y cómo es de potente si se le dan suficientes generaciones. Ahora quiero utilizar estos modelos de ordenador para un propósito diferente. Mientras miraba a la pantalla del ordenador y a los biomorfos evolucionando, ya fuesen de color o negros, o cuando los artromorfos evolucionaban, la impresión irresistible era que nunca se hacía aburrido. Había una sensación de extrañeza sin fin. El programa nunca parecía cansarse y tampoco lo hacía el jugador. Lo contrario que sucedía con el programa de Darcy que describí brevemente en el capítulo 10, aquel en que los genes tiraban matemáticamente de las coordenadas de una hoja virtual de goma sobre la que se había dibujado un animal. Cuando se hace selección artificial con el programa de Darcy, el usuario siente, según pasa el tiempo, que se aleja más y más del punto de referencia en que las cosas tienen sentido, adentrándose en una tierra de nadie, con formas perdidas carentes de elegancia, donde el sentido parece disminuir más cuanto más nos alejamos del punto de partida. Ya sugerí una razón para explicar esto. En los programas de los biomorfos, artromorfos y conchomorfos, teníamos el equivalente computacional de un proceso embriológico. 3 procesos embriológicos diferentes, todos ellos, cada uno en su forma, biológicamente plausibles. El programa de Darcy, en contraste, no simula la embriología en absoluto. En lugar de eso, como expliqué en el capítulo 10, desarrolla las distorsiones por las que una forma adulta se habría transformado en otra.
Esta ausencia de una embriología le priva de la fertilidad inventiva que muestran los biomorfos, los artromorfos y los conchomorfos. Y la misma fertilidad inventiva muestra la embriología real, lo cual es una razón mínima por la que la evolución genera un sinfín de formas hermosas y maravillosas. Pero, ¿podemos ir más allá de una razón mínima? En 1989, escribí un artículo llamado La evolución de la capacidad de evolucionar, en que sugería que no solo los animales mejoran en su capacidad de sobrevivir según pasan las generaciones. Linajes de animales mejoran evolucionando. ¿Qué significa ser bueno evolucionando? ¿Qué tipos de animales son buenos evolucionando? Los insectos en tierra y los crustáceos en el mar parecen ser los campeones, diversificándose en miles de especies, ocupando nichos, cambiando las costumbres a través del tiempo evolutivo con juguetona despreocupación. Los peces también muestran una fecundidad evolutiva sorprendente, así como las ranas y los más familiares mamíferos y pájaros. Lo que sugerí en mi artículo de 1989 es que la capacidad de evolucionar es una propiedad de las embriologías. Los genes mutan para cambiar el cuerpo de un animal, pero deben pasar por los procesos de desarrollo embrionario. Y la embriología de algunas especies es mejor que la de otras a la hora de presentar repertorios útiles de variación genética para que la selección natural trabaje sobre ellos y puedan por tanto evolucionar mejor. Puedan parece poco contundente. ¿No es casi obvio que, en este sentido, algunas embriologías deben de ser mejores que otras en su capacidad de evolucionar? Yo creo que sí. Sin embargo, es menos obvio, pero aún así creo que se puede defender el argumento de que podría haber un tipo de selección natural de mayor nivel en favor de aquella embriología con capacidad de evolucionar. Según pasa el tiempo, toda embriología mejoraría su capacidad de evolucionar. Si hay una selección de mayor nivel, de este tipo, sería bastante diferente de la selección natural ordinaria que elige a los individuos por su capacidad de transmitir genes con éxito, o, de forma equivalente, elige genes por su capacidad para construir individuos con éxito. La selección de mayor nivel que mejore la capacidad de evolución sería del tipo que el gran biólogo evolutivo George C. Williams llamó selección de clado. Un clado es una rama del árbol de la vida, como una especie, un género, un orden o una clase. Podríamos decir que se da una selección de clado cuando un clado, como el de los insectos, se extiende, diversifica y puebla el mundo con más éxito que otro clado, como el de los pogonóforos. No, probablemente no han oído hablar de estas criaturas oscuras con forma de gusano, y hay un motivo: son un clado sin éxito. La selección de clados no implica que los clados compitan entre sí. Los insectos no compiten, al menos directamente, con los pogonóforos por comida o espacio o cualquier otro recurso. Pero el mundo está lleno de insectos y casi vacío de pogonóforos, y tenemos la tentación, con razón, de atribuir el éxito de los insectos a alguna de sus características. Conjeturo que es algo relacionado con su embriología, lo que les hace propensos a evolucionar. En el capítulo de Escalando el Monte Improbable, llamado Embriones caleidoscópicos, hice varias sugerencias sobre características especiales que podrían formar parte de la capacidad de evolucionar, incluyendo restricciones de simetría y arquitecturas modulares como la de un plan corporal segmentado. Quizá en parte debido a la arquitectura segmentada modular, el clado de los artrópodos es bueno evolucionando, generando variaciones en múltiples direcciones, diversificándose y llenando nichos de forma oportunista según van quedando disponibles. Otros clados pueden tener un éxito similar porque su embriología está restringida al desarrollo de imágenes espejo en varios planos. Los clados que vemos poblando las tierras y los mares son los clados que evolucionan bien. En la selección de clados, los que no tienen éxito se extinguen o no se diversifican lo suficiente como para abordar con éxito diferentes desafíos. Se atrofian y perecen. Los clados con éxito florecen y prosperan como hojas de un árbol filogenético. La selección de clados suena de forma seductora como la selección natural darwiniana. Debemos resistirnos a esa seducción o hacer sonar las campanas de alarma. Los parecidos superficiales pueden llevar a confusión con facilidad. El hecho de nuestra propia existencia es casi demasiado sorprendente como para ser cierto, y también el hecho de que estemos rodeados por un rico ecosistema de animales que más o menos se parecen a nosotros,
por plantas que se nos parecen un poco menos y de las que en última instancia dependemos para nuestra alimentación, y por bacterias que se parecen a nuestros antepasados remotos y a las cuales todos volveremos al descomponernos cuando nuestra vida acabe. Darwin estaba muy por delante de su tiempo al comprender la magnitud del problema de nuestra existencia, así como al acercarse a su solución. También se adelantó a su tiempo al apreciar la dependencia mutua entre las plantas y animales y todas las otras criaturas en relaciones cuya complejidad desafía a la imaginación. ¿Cómo puede ser que no solo existamos, sino que estemos rodeados por tanta complejidad, tanta elegancia y un sinfín de formas hermosas y maravillosas? La respuesta es esta. No podría haber sido de otra manera, dado que somos capaces de darnos cuenta de nuestra existencia y de hacer preguntas sobre ella. No es un accidente, como los cosmólogos nos recuerdan, que veamos estrellas en nuestro cielo. Puede haber universos que no contengan estrellas, universos cuyas leyes físicas y constantes dejen el hidrógeno primitivo extendido uniformemente en lugar de concentrado en las estrellas. Pero nadie está observando esos universos, porque las entidades capaces de observar no pueden evolucionar sin estrellas. No solo la vida necesita al menos una estrella para que le suministre energía. Las estrellas también son calderas en que se forjan la mayoría de los elementos químicos, y no puede haber vida sin una química rica. Podríamos recorrer las leyes de la física, una por una, y decir lo mismo de todas ellas. No es un accidente que veamos. Lo mismo se puede decir de la biología. No es un accidente que veamos verde casi en cualquier sitio al que miremos. No es un accidente que nos encontremos situados en una pequeña ramita en medio del floreciente y próspero árbol de la vida. No es un accidente que estemos rodeados por millones de otras especies, creciendo, pudriéndose, nadando, caminando, volando, cavando, acechando, persiguiendo, huyendo, sobrepasando, burlando. Sin un número de plantas verdes superior en una relación de al menos 10:1 respecto a nosotros, no tendríamos energía. Sin la escalada continua de la carrera armamentista entre depredadores y presas, parásitos y huéspedes, sin la guerra de la naturaleza de Darwin, sin su hambruna y muerte, no habría sistemas nerviosos capaces de ver algo, y mucho menos de apreciarlo o entenderlo. Estamos rodeados de un sinfín de las formas más hermosas y maravillosas, y no es un accidente, sino la consecuencia directa de la evolución por selección natural no aleatoria, el único juego en la escena, el mayor espectáculo sobre la Tierra. Apéndice. Los negadores de la historia. A intervalos regulares, desde 1982, Gallup, la consultora de opinión más conocida de Estados Unidos, ha estado sondeando la opinión nacional sobre esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones está más cerca de sus ideas sobre el origen y desarrollo de los seres humanos? Primero, los seres humanos se han desarrollado a lo largo de millones de años a partir de formas de vida menos avanzadas, pero Dios tomó parte en ese proceso. 36%. Segundo, los seres humanos se han desarrollado a lo largo de millones de años a partir de formas menos avanzadas de vida, pero Dios no tomó parte en ese proceso. 14%. Tercero, Dios creó a los seres humanos en una forma muy similar a la actual en algún momento durante los últimos 10.000 años, aproximadamente 44%. Los porcentajes que he incluido son de 2008. Las cifras de 1982, 1993, 1997, 1999, 2001, 2004, 2006 y 2007 son muy similares. No me sorprende ver que es una minoría del 14% la que ha elegido la casilla de la respuesta segunda. Es mala suerte que la forma de expresar la pregunta, pero Dios no tomó parte en ese proceso, parezca calculada para sesgar gratuitamente en contra de ella la opinión de las personas religiosas. El desastre está en la cantidad de encuestados que eligió la respuesta tercera. El 40% de los norteamericanos niega la evolución totalmente, esté o no guiada por Dios, y lo que implica es que creen que el mundo entero no tiene más de 10.000 años de antigüedad. Como he señalado antes, dado que la edad verdadera del mundo es de 4.600 millones de años, esto es equivalente a creer que el ancho de América del Norte es de menos de 10 metros.
En ninguno de los años en que se hizo el sondeo, el porcentaje de la respuesta tercera bajó del 40%. En 2 de estos años llegó al 47%. Más del 40% de los norteamericanos niegan que los humanos evolucionaron a partir de otros animales y piensan que nosotros, y por implicación toda la vida, fuimos creados por Dios en los últimos 10.000 años. Este libro es necesario. Las preguntas planteadas por Gallup se centraron en los seres humanos, y ello podría haber elevado la tensión emocional y haber hecho más difícil aceptar el punto de vista científico. En 2008, el Pew Forum publicó una encuesta similar en que no se mencionaba específicamente a los humanos. Los resultados fueron totalmente compatibles con los de Gallup. Las propuestas ofrecidas eran las siguientes, con los porcentajes correspondientes a las mismas. La vida en la Tierra A. Primero, existido en su forma actual desde el principio de los tiempos, 42%. Segundo, evolucionado en el tiempo, 48%. Evolución por selección natural, 26%. Evolución guiada por un ser supremo, 18%. Evolución pero no se sabe cómo, 4%. Tercero, no sabe, 10%. Las preguntas de Pew no mencionaban fechas, por lo que no sabemos qué parte de los encuestados que rechazaron positivamente la evolución piensa también que el mundo tiene menos de 10.000 años de antigüedad, como hace el 44% de Gallup probablemente. Parece razonable que también el 42% de Pew estuviera de acuerdo con una cifra de miles de años en lugar de la edad de 4.600 millones de años propuesta por los científicos. Creer que la vida en la Tierra ha existido en su forma presente durante 4.600 millones de años sin ningún cambio parece tan absurdo como creer que ha existido en su forma presente solo durante unos pocos miles de años, y es ciertamente antibíblico. ¿Qué pasa en Gran Bretaña? ¿Cómo lo comparamos? En 2006, la serie de documentales de ciencia de la BBC Horizon, de gran calidad comparativamente, encargó una encuesta entre la población británica a Ipsos Mori. Desafortunadamente, la pregunta clave no estaba bien formulada. Se pidió a los participantes en el sondeo que eligieran entre una de las 3 teorías o explicaciones sobre el origen y desarrollo de la vida en la Tierra. He puesto el porcentaje después de cada opción. A. La teoría de la evolución dice que los humanos se han desarrollado a lo largo de millones de años a partir de formas menos avanzadas de vida. Dios no ha tomado parte en este proceso. 48%. B. La teoría del creacionismo dice que Dios creó a los humanos esencialmente con la forma que tienen en la actualidad en algún momento de los últimos 10.000 años. 22%. C. La teoría del diseño inteligente dice que ciertas características de los seres humanos se explican mejor por la intervención de un ser sobrenatural, por ejemplo Dios, 17%. D. No sabe, 12%. Lamentablemente, estas opciones pudieron dejar a algunas personas sin su respuesta preferida. No dejan lugar para aquellos que creen, pero Dios tuvo un papel en este proceso. Dada la inclusión de la frase, Dios no ha tomado parte en este proceso, no sorprende que la cifra de A sea tan baja como un 48%. El resultado de la opción B, un 22%, es, sin embargo, alarmantemente alto, en particular por el ridículo límite de 10.000 años. Y si sumamos B y C para obtener el porcentaje que apoya alguna forma de creacionismo, obtenemos un 39%. Esta cifra no es todavía tan alta como la de Estados Unidos, de más del 40%, sobre todo teniendo en cuenta que este último porcentaje se refiere a los creacionistas que defienden una Tierra joven, mientras que el 39% de los británicos incluye a los creacionistas que defienden una Tierra más antigua, tal y como se expresa en C. La encuesta de Mori en Gran Bretaña planteaba una segunda cuestión, relacionada con la educación. Dadas las mismas 3 teorías, a los encuestados se les preguntó si deberían o no ser enseñadas en las clases de ciencias. Es muy inquietante que solo un porcentaje del 69% de la muestra piense que la evolución debe ser enseñada en las clases de ciencias, sea con alguna forma de teoría de la creación o del diseño inteligente, o en exclusiva. El Eurobarómetro llevó a cabo en 2005 un estudio más ambicioso, que incluía a Gran Bretaña pero no a Estados Unidos. Esta encuesta muestreó opiniones y creencias sobre cuestiones científicas en 32 países europeos, incluyendo a Turquía, que es el único país de mayoría islámica que aspira a ser miembro de la Unión Europea.
La tabla 1 muestra los porcentajes de respuestas afirmativas a la proposición de que los seres humanos, tal como los conocemos hoy en día, se desarrollaron a partir de especies más antiguas de animales. Esta es una afirmación más modesta que A en la encuesta de Mori, ya que no excluye la posibilidad de que Dios tomara parte en el proceso evolutivo. He ordenado los países en función del porcentaje de respuestas afirmativas a la proposición, esto es, el porcentaje que da la respuesta correcta, según lo entiende la ciencia moderna. El 85% de la muestra islandesa piensa, como hacen los científicos, que los humanos han evolucionado a partir de otras especies. Un irrisorio 27% de la población turca también lo hace. Gran Bretaña está situada en quinto lugar, con un 13% de la población que niega activamente la evolución. Estados Unidos no entraba en el estudio europeo, pero el hecho deplorable de que esté situado solo por delante de Turquía en esta cuestión ha tenido mucha publicidad últimamente. Más extraños son los resultados de la tabla 2, que muestra los porcentajes equivalentes para la proposición de que los primeros humanos vivieron en la misma época que los dinosaurios. Una vez más, he ordenado los países por el porcentaje que da la respuesta correcta, que en este caso es falso. De nuevo se sitúa en último lugar Turquía, donde un 42% de los encuestados cree que los primeros humanos coexistieron con los dinosaurios, y solo el 30% lo niega, frente al 87% de los suecos. Gran Bretaña, siento decirlo, está en la mitad inferior, con un 28% que toma aparentemente su conocimiento científico e histórico de los picapiedra, en lugar de cualquier fuente educativa. Como educador en biología, encuentro un patético consuelo en otro resultado de un estudio del Eurobarómetro que revela el gran número, 19% en Gran Bretaña, que cree que la Tierra tarda un mes en dar la vuelta alrededor del Sol. La cifra es de más del 20% en Irlanda, Austria, España y Dinamarca. Me pregunto, ¿qué piensan que es un año? ¿Por qué las estaciones llegan y se van con esa regularidad? ¿Ni siquiera tienen curiosidad por las razones de un hecho tan destacado de su mundo? Estas cifras tan sorprendentes no deberían servir de consuelo, por supuesto. He remarcado la palabra patético. Me refería a que parece que nos enfrentamos a una ignorancia general de la ciencia, lo que ya es bastante malo. Pero al menos es mejor que el prejuicio positivo contra una ciencia en particular, la ciencia evolutiva, que parece estar presente en Turquía, y uno no puede evitar así suponerlo, en gran parte del mundo islámico. También, innegablemente, en los Estados Unidos de América, como vimos en las encuestas de Gallup y de Pew. En octubre de 2008, un grupo de unos 60 profesores de secundaria norteamericanos se reunieron en el Centro para la Educación de la Ciencia de la Universidad de Emory en Atlanta. Algunas de las historias de terror que relataron merecen atención. Un profesor contó que los estudiantes se echaban a llorar cuando se les decía que iban a estudiar la evolución. Otro describía cómo los estudiantes gritaban repetidamente «¡No!» cuando empezó a hablar de la evolución en clase. Otro más relató que los alumnos exigían saber por qué tenían que aprender sobre la evolución, dado que solo era una teoría. Incluso otro profesor describió cómo las iglesias forman a los estudiantes para que en el colegio hagan preguntas específicas para sabotear mis clases. El Museo de la Creación, en Kentucky, es una institución bien financiada y dedicada por completo a la negación de la historia a gran escala. Los niños pueden subir sobre una maqueta de un dinosaurio que tiene una silla de montar, y no es solo un poco de diversión. El mensaje de que los dinosaurios vivieron recientemente y coexistieron con los humanos es explícito e inequívoco. Está gestionado por Answers in Genesis, que es una organización exenta del pago de impuestos. El contribuyente, en este caso el contribuyente estadounidense, está subvencionando la falsedad científica, la educación equivocada a gran escala. Estas experiencias son comunes en Estados Unidos, pero también, aunque me cueste admitirlo, están empezando a hacerlo en Gran Bretaña. En febrero de 2006, The Guardian publicó que los estudiantes de medicina musulmanes en Londres distribuyeron panfletos en que se afirmaba que la teoría de Darwin es falsa. Los estudiantes del cristianismo evangélico también empiezan a dejarse oír desafiando la noción de evolución. Los panfletos musulmanes son producidos por Al-Nas Trust, una organización benéfica exenta del pago de impuestos.
Por tanto, el contribuyente británico también está subvencionando la propagación sistemática de una importante y grave mentira en las instituciones educativas británicas. En 2006, The Independent publicó un comentario del profesor Steve Jones del University College de Londres en que decía: "Es un cambio social real. Durante años he simpatizado con mis colegas norteamericanos, que tienen que erradicar el creacionismo de las mentes de sus estudiantes en las primeras clases de biología. No es un problema al que nos hayamos tenido que enfrentar en Gran Bretaña hasta ahora. Me llega información de los estudiantes musulmanes que dicen que les obligan a creer en el creacionismo porque es parte de su identidad islámica, pero me resulta más sorprendente que otros chicos británicos vean el creacionismo como una alternativa viable a la evolución. Esto es alarmante, muestra lo contagiosa que es esta idea". Las encuestas sugieren, por tanto, que al menos el 40% de los estadounidenses son convencidos creacionistas, antievolución, intransigentes, no creyentes en una evolución pero con Dios echando una mano. También hay muchos de esos. Las cifras equivalentes para Gran Bretaña y para gran parte de Europa son algo menos extremas, pero no mucho más alentadoras. Todavía no hay motivo para la autocomplacencia. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos o deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.